Continuemos con nuestra serie de Génesis, la cual hemos titulado Génesis en el principio. Hoy vamos a ver un panorama general de lo que se conoce como los días de la creación. Realmente la historia de la creación esta parte de los días, va desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2 y la primera parte del versículo 4. Así que es necesario entender que esto es una sección completa. Nuevamente lo que se conoce como la creación o los 7 días de la creación o los 6 días más el día de descanso. Y lo primero que quisiéramos con este pasaje es que viéramos un panorama completo. No vamos a ver todo el pasaje, cada detalle, cada versículo, lo veremos uno a uno, veremos cada uno de esos días en una enseñanza cada uno. Y lo primero entonces que quiero que hagamos es que veamos el panorama general, porque de entrada hay muchas cosas que quisiera que viéramos en este pasaje que como básicamente todo en los primeros 11 capítulos de Génesis es muy controversial. Y precisamente le he puesto como título a esta enseñanza Proceso en el principio, porque a pesar, nuevamente, e insisto en esto, porque mucho de la enseñanza de hoy va a ir de esa controversia que se presenta frente a este pasaje, pero creo que esa palabra resume lo que realmente nos quiere enseñar Dios en los días de la creación. Por supuesto, hay muchísimo que aprender, muchísimo que Dios nos quiere enseñar, y nuevamente cada uno de esos días lo veremos en una enseñanza, cada uno de esos días, pero quiero que veamos de manera general que este pasaje nos habla de algo muy interesante. Es más, con esto siento esta introducción. Ciertamente Dios es todopoderoso y Dios pudo haber hecho todas las cosas como las vemos hoy en un solo instante. En otras palabras, a lo que me refiero es que podríamos tener simplemente un versículo al principio de la Biblia que dijera: en el principio, por medio de su palabra, Dios creó todas las cosas tal como las vemos hoy. Y así pudo haber sido. Una vez más, si Dios es todopoderoso, Él simplemente pudo llamar el universo a la existencia en un microsegundo, en un nanosegundo, es decir, en un solo instante, y todo pudo haber llegado a la existencia de manera plena, completa y perfecta. Pero como hemos visto en los dos versículos anteriores, en los versículos 1 y 2 del primer capítulo, pues realmente las cosas no fueron así. Aunque por supuesto Dios creó todas las cosas, pero hemos venido viendo que hay proceso y en los días de la creación mucho más. Así que lo primero que quiero decir es que, bueno, allí tenemos 7 días, 6 en los cuales dice la palabra de Dios que Dios creó todas las cosas y uno en el cual descansó. Pero hay un montón de controversia frente a esto, si son 6 días literales, si son 6 días, por pronto, como dice allí en la palabra, que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años, si realmente son millones de años. En esto hay una controversia grande y de eso vamos a estar hablando hoy. Pero lo cierto es que aunque fueran 6 días literales, nuevamente Dios pudo haber creado esto en un segundo o en una hora o en un día. Sin embargo, si son 6 días literales y uno de descanso, pues aún así hay un proceso. Así que eso es lo que quiero que veamos. Es más, esta introducción yo quisiera extenderme un poquitico hablando de algo, creo que es muy importante decirlo porque una vez más va a haber controversia. Quiero utilizar un ejemplo claro de algo que ocurrió en siglos pasados para que de cierta manera tengamos un poquitico más, digamos, la mente abierta a lo que vamos a ver en esta hora. Quiero ir al Salmo, libro de los Salmos, capítulo 104, versículo 5. ¿Por qué he traído este versículo? Ya les explico por qué. Dice el salmista: colocaste el mundo sobre sus cimientos. Esta traducción dice así: jamás se removerá, aunque posiblemente una mejor traducción podría ser: así jamás será movido o conmovido o no se moverá. Ahora, ¿por qué he traído este versículo? Quisiera decir que hasta el siglo XVI, obviamente no todos y cada uno de los cristianos que vivieron desde el primer siglo hasta el siglo XVI sostuvieron esta idea que les voy a mencionar en algún momento, pero la mayoría, el consenso unánime de manera general, era que la Tierra era el centro del universo. Eso es lo que se conoce como geocentrismo. En un momentico les voy a mostrar una ilustración de esto. A lo que me refiero es que desde los primeros siglos
Y aún desde antes, muchos hombres, muchas personas creyeron que la Tierra era el centro del universo. Y es que vamos a pensarlo de esta manera. Bueno, si uno se para aquí en la Tierra, por ejemplo, esta noche y mira hacia el cielo, si tuviésemos un cielo despejado, ¿uno qué ve? ¿Uno ve que uno se mueve y la Tierra se mueve? ¿O uno ve que todo lo que hay alrededor se mueve, como la luna, las estrellas? Es más, pensemos, nosotros comúnmente decimos que a qué hora sale más o menos el sol. Pues tipo 6 de la mañana, ¿cierto? Pero esta es la pregunta, ¿realmente el sol sale? Lo cierto es que hoy ningún cristiano, digamos que duda de que nosotros, el globo terráqueo, el planeta Tierra, gira sobre su propio eje. Eso es lo que se conoce como la rotación de la Tierra. ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje? 24 horas, bueno, aproximadamente, porque hay una pequeña variación. Y creemos, precisamente, nuestro calendario, ¿cuántos días tiene? 365 días aproximadamente, porque nuevamente, por eso es que normalmente cada 4 años hay bisiesto, porque hay cierto, digamos que cierta margen de error en esto, pero entendemos que esto es lo que se conoce como traslación, que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica, demorándose 365 días aproximadamente. Eso es lo que le enseñan a nuestros niños, es más, desde la escuela nos lo enseñaron, ¿o no? Y hoy nadie pone en duda esto y ningún cristiano pelea por esto, pero sabían que por allá en el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico, que de hecho era cristiano, empezó a traer esta idea, aunque quiero decirlo, esta idea obviamente era mucho más antigua, pero se trajo esta idea de que el centro de la tierra, del universo no era la Tierra, que la Tierra se movía. ¿Sabían ustedes que los cristianos empezaron a sacar el Salmo 104 y otros versículos que no he traído, pero tenían sus versículos favoritos para decir, no, eso es una herejía? ¿Y sabían ustedes que no todos, pero la mayoría, muchos cristianos se opusieron tajantemente a esa idea, tanto que nuevamente Nicolás Copérnico tuvo que esconder esto porque decían que era un hereje? Decir que la tierra se mueve, pues si la Biblia dice que tú colocaste el mundo sobre sus cimientos y jamás se moverá. ¿Cómo que la tierra se mueve? ¿Cómo que la tierra gira? Y mis hermanos, gira a una velocidad impresionante. Entonces, ¿por qué tú y yo no lo sentimos? Bueno, nuevamente, miremos al cielo. ¿Qué acaso no vemos nosotros que todo se mueve? Bueno, lo cierto es que somos nosotros quienes nos movemos. Así que yo quisiera ilustrarles un poquitico esto, mostrarles el geocentrismo. Es lo que se creyó hasta el siglo XVI. Esto fue propuesto por Claudio Ptolomeo por allá en el siglo II, aunque, por ejemplo, Aristóteles desde el siglo IV ya veía, veía esta idea. Y el geocentrismo es que la Tierra está estática, es el centro del universo y todo lo demás se mueve alrededor de la Tierra, como por ejemplo el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso es lo que se conoce como geocentrismo. Geo de tierra y centrismo de centro. La Tierra es el centro. Pero nuevamente, por allá, por el siglo XVI, Nicolás Copérnico trajo esta idea que no era originaria de él, que era antigua, pero la trajo el heliocentrismo. Helios del Sol y centrismo desde el centro. El Sol es el centro. Obviamente no es que el Sol sea el centro del universo, pero es lo que se conoce como el sistema planetario. No sé si a ustedes les tocó hacerlo como a mí, allá en la escuela, pues yo me acuerdo que lo hice con bolas de icopor y todo eso. Los que tienen hijos, nietos, de pronto les haya tocado hacer el sistema solar. ¿Dónde ubicamos los planetas, incluido el planeta Tierra? Alrededor del Sol. Eso es lo que se conoce como el heliocentrismo. Hoy ningún cristiano, bueno, al menos que yo conozca, bueno, en términos generales, ningún cristiano pelea por esto. Pero nuevamente, ¿sabían que en el siglo XVI los cristianos, la iglesia, que era la iglesia católica, que era obviamente la iglesia más importante que existía en ese momento, se opuso tajantemente a esto? Galileo Galilei también expuso esto y fue más o menos por allá por el siglo XVII con Johannes Kepler que por fin se empezó a aceptar que sí, bueno, está bien, como que sí somos nosotros los que giramos sobre nuestro propio eje y damos una vuelta alrededor del Sol. Hoy esto está comprobado científicamente, por supuesto, no se sabe exactamente qué gira alrededor de qué, pero entendemos que la Tierra sí gira sobre su propio eje, se demora 24 horas dando una vuelta sobre sí misma y 365 días aproximadamente alrededor del Sol. Hoy nadie pelea por esto. ¿Por qué he traído esto en esta introducción, mis hermanos? Porque hoy más que nunca está surgiendo una ola de personas que se están peleando porque hay quienes creen que sí, Dios creó todo en 6 días y descansó el séptimo. 6 días literales de 24 horas.
Y hay otros que piensan que no, que es posible que esto haya sido una creación de millones de años. Y hay cristianos que dicen, se sientan o se paran firmes en una postura y dicen, no, es en 6 días y uno descansó, y el que no crea esto es un hereje. Y el que no crea esto casi sería como por allá en la Edad Media, si no se retracta, lo decapitamos. Mis hermanos, así están las cosas. Pero nuevamente, la pregunta es, que el primer capítulo de la Biblia nos hable de 7 días, ¿significa que son 7 días literales de 24 horas? Pues quiero que veamos esto a la luz de la palabra, quiero que veamos 3 puntos y precisamente en mi primer punto quiero que veamos el debate de ese proceso, porque independientemente de lo que enseña la Biblia es que la creación tuvo un proceso. Si duró 7 días, como ya lo vimos, ni siquiera podemos estar seguros de ello. Hace 8 días hablábamos. Mientras Dios creó los cielos y la tierra y luego empezó a traer orden, que es lo que empieza a traer en los 6 días de la creación y en el séptimo descansa. Mis hermanos, hay algo que muchos han propuesto hasta como la brecha, hasta algunos han dicho que allí es donde hay millones de años, hasta algunos han propuesto razas preadámicas. Yo no creo eso, pero el punto es que de todas maneras esto tuvo un proceso. Pero yo quiero que nos centremos en primer lugar en el debate del proceso. Entonces, si uno no cree que la tierra fue ordenada en 6 días, literales de 24 horas, ¿es un hereje? Yo personalmente no lo creo. A ver, voy a de una vez decirles cuál es mi postura frente a esto. Yo, Alex, hasta este momento, en lo que he estudiado y en mi entendimiento de la palabra, y no ha habido otros argumentos que me puedan convencer, creo hasta hoy que sí son 7 días literales, pero yo no estoy cerrado. Es decir, que si realmente existen los tales y famosos millones de años, hombre, si el día de mañana se comprueba tajantemente, yo no tengo ningún problema en cambiar mi postura. ¿Por qué? Porque es que aún eso de los millones de años tampoco está 100% comprobado, aunque muchos digan que así es, pero realmente los geólogos, la paleontología y, por ejemplo, las pruebas de carbono 14, mis hermanos, los científicos más honestos hablan de que allí hay fallos y de que no hay un consenso 100% académico, aunque otros digan lo contrario. Mis hermanos, lo que quiero decir es que mi postura no es de millones de años, pero no estoy cerrado a la posibilidad de que así sea. A lo que me refiero es que si el día de mañana se comprueba, yo no tengo ningún problema. Y no creo que por eso la palabra de Dios esté mintiendo. Porque como vamos a ver, esto de que si son 6 días literales, mis hermanos, hay debate. Empecemos por allí. Empezando que pensemos en la palabra que en el idioma original se utiliza para día. Es la palabra yom en hebreo. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Allí tenemos 3 letras en hebreo. La primera, que es la letra yud, que es como esa comita. La siguiente, que es como un palito, que es la letra Vav. Y la última, que es una M, que se conoce como mensofit, que es una M al final. Así que allí dice yom en el idioma original, en hebreo, que es lo que en español se traduce como día. Y muchas veces esta palabra es usada para un día de 24 horas, pero no siempre. Es más, quiero que vayamos ya directamente a nuestro pasaje. No vamos a ver cada versículo, sino vamos a ver detalles en algunos versículos. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra yom, la palabra día, es en el capítulo 1, versículo 5. Es la primera vez que aparece allí en la Biblia, pero notemos que curiosamente aparece 2 veces en el mismo versículo, y en el mismo versículo aún la misma palabra en el idioma original significa 2 cosas diferentes. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dios llamó a la luz, ¿qué? Día, y esa es la palabra yom. Y a la oscuridad, ¿cómo? Noche. Detengámonos por un instante allí. Así que según esta traducción, que allí está muy correcta, ¿qué es lo que en este momento se traduce como yom, como día? Las 12 horas de luz del día. O sea, aquí me voy a hablar un poquitico de lo que decía los versículos anteriores. En el versículo 3, Dios crea la luz. Y Dios separa la luz de las tinieblas. A la luz la llama día. O sea que día es ¿qué? Las 12 horas de la luz del sol. Y a la oscuridad, ¿cómo la llama? Noche. Oscuridad son las 12 horas de la noche. Una vez más, poco menos. Entonces allí la palabra yom se traduce como día, pero significa 12 horas. Pero sigue el versículo, y pasó la tarde y llegó la mañana, que es la manera en la que los judíos cuentan los días. Así se cumplió el primer día. Nuevamente aparece la palabra yom, pero ahora, ¿qué significa allí la palabra yom? 24 horas. Entonces, en el mismo versículo, la misma palabra significa la luz del día, 12 horas, y la misma palabra significa 24 horas. Entonces, lo que quiero demostrar es que, mis hermanos, hay debate. No podemos nosotros cerrarnos a pie junto y decir es que esto es lo que yo creo y de ahí nadie me mueve y el que crea otra cosa es un mentiroso, es un hereje.
Yo creo nuevamente que la creación fue en 6 días literales y al séptimo día Dios descansó. Pero, mis hermanos, si alguien cree algo diferente, está bien. Porque hay personas que lo han tomado de esta manera. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, versículo muy conocido, dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, que un día, aunque ahora obviamente esto es griego porque es el Nuevo Testamento, pero es la misma palabra, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y aquí es donde muchos piensan que esos días de la creación son lo que se conoce como días era. Pudieron haber sido miles de años. ¿Por qué no si para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como el día? ¿No es cierto? ¿Está en la Biblia? Hay quienes sostienen esta postura. Quienes sostienen esta postura siguen siendo mis hermanos. Puede ser que ellos estén en lo correcto y yo esté equivocado. Lo que quiero demostrar es que hay debate, hay posturas diferentes. Creo que nadie tiene la última palabra. Claro, yo tengo una postura y la puedo defender, pero no quiere decir con esto que otra persona esté equivocada. Puede ser que sea yo el equivocado. Es más, el mismo apóstol Pedro en su segunda carta allí mismo, en el mismo capítulo 3, en el versículo 10, dice: pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. ¿Cuál día? Se está refiriendo al día final. Ahora, hagámonos la pregunta. El día que tú y yo esperamos, el día final, cuando Cristo regrese, ¿creemos nosotros que es un día de 24 horas? ¿O entendemos esa palabra como una referencia a un día que está allá al final de los tiempos? ¿Y cuánto va a durar ese día? Y así muchas veces la palabra de Dios se refiere a días como un periodo, como una época o como un momento o un suceso particular. Y entre un suceso particular y otro pueden ocurrir mucho tiempo. Voy a ponerles este ejemplo. Hubo un día en el que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y prometió regresar otro día. Pero ¿cuánto ha pasado entre esos 2 días? ¿Y cuánto va a pasar? Porque no sabemos cuándo va a regresar. Tú y yo esperamos el día que Cristo regrese. Y son 2 días, uno en el que ya vino y otro en el que va a regresar. Hay muchos que también han interpretado esto como así, como días particulares. Un día Dios actuó, pero al siguiente día no tuvieron que pasar necesariamente 24 horas, aunque muchos dicen, bueno, pero es que dice, y llegó la tarde y pasó la mañana, mis hermanos, hay mucha controversia. Con la ayuda de Dios vamos a ver todos y cada uno de los detalles de ese pasaje en todas estas enseñanzas, pero lo que hoy quiero que nos centremos es entender que hay debate, que hay diferentes posturas. ¿Cuál es tu postura? Tú puedes elegir. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. ¿Ocurrirá eso en un día de 24 horas? ¿O puede ser que se demore algún tiempo? No lo sabemos. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, es otra de las posturas. Dice, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Allí es Moisés dando los 10 mandamientos y dice que hay que guardar el día de reposo, lo dijo a Israel, porque Dios creó todo en 6 días y al séptimo descansó. Para Moisés parece ser, y si Moisés fue el autor de este libro, pues por eso es que personalmente pienso que sí pudieron haber sido 7 días de 24 horas. Para Moisés Dios creó esto en 7 días, o bueno, en 6 días nuevamente y en el séptimo descansó. Y hasta dice, y por eso nosotros debemos guardar el día de descanso. Está hablando de Israel, obviamente, no de nosotros como iglesia. Así que muchos también han interpretado, y a mí me parece también correcto, que ese relato de la creación también era la manera en la que Israel era enseñado y enseñaba a sus hijos a guardar el día de descanso. Una de las maneras de poder recordar era enseñar que Dios creó, hizo la creación en 6 días y al séptimo descansó. También es decir, que esto también es utilizado como una enseñanza legal de la ley, del cuarto mandamiento. Es más, con esto cierro este primer punto. Espero que haya quedado, entre comillas, claro, y digo por qué entre comillas. Lo que espero que haya quedado claro es que hay diferentes posturas y podemos tener una u otra y eso no nos debe dividir, no nos debe separar. Ya tú mirarás cuál crees que es la postura mejor que mejor se acomoda a tu pensamiento. Pero quiero mostrarles en una gráfica que es más, en esa creación hay cosas muy interesantes, hay detalles muy interesantes. Veamos cada uno de los días de manera muy rápida. Veamos el primer día. ¿Qué hace Dios el primer día? El primer día Dios crea la luz, las tinieblas ya existían. ¿Y qué hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. ¿Qué hace Dios el segundo día? El segundo día Dios
Separa la expansión y las aguas, porque recordemos que eso había una revoltura de aguas y hasta dice la palabra de Dios que había aguas arriba, aguas abajo, tanto que literalmente si nosotros pudiésemos estar allá, hubiésemos podido estar allá viendo esto, no podríamos distinguir ni siquiera arriba de abajo, porque había aguas arriba y aguas abajo. ¿Saben qué hace Dios? Dice que trae la expansión, lo que tú y yo podríamos ver como un cielo azul, o lo que se conoce como la atmósfera. Así que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, pone las aguas abajo y ahora digamos que podría hasta verse un cielo azul. Eso ocurrió el segundo día. ¿Qué ocurre el tercer día? El tercer día Dios separa la tierra del mar. Así que ahora no solamente hay un cielo azul, seguramente con nubes, o no lo sabemos, pero seguramente muy bonito. Y no solamente había mar abajo, sino que ahora hay tierra seca. Eso ocurre en los 3 primeros días. Ahora, no solamente Dios separa el mar y la tierra, sino que en el tercer día la tierra produce vegetación, produce árboles, produce plantas, produce semillas. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos? Notemos, este detalle es muy interesante. Pensemos en esos 3 días. Esos 3 primeros días son los espacios. Ahora los siguientes 3 días empieza Dios a traer creación para llenar esos espacios. Así que el cuarto día sale del primero. Veámoslo de esta manera. ¿Qué hace el cuarto día Dios? Crea el sol, ¿para qué? Para el día. ¿Y la luna y las estrellas para qué? Para la noche. Entonces notamos que aún allí en ese pasaje hay una estructura poética muy interesante. ¿Qué ocurre el segundo día? El segundo día nuevamente está el cielo, no el cielo al que aspiramos ir un día cuando moramos, sino está ese cielo azul que vemos en un día despejado y está el mar. ¿Qué hace Dios entonces el quinto día? Trae Dios las aves para el cielo y los peces para el mar. Es más, ya podríamos deducirlo. ¿Qué ocurre entonces el sexto día? Bueno, se llena lo que se creó el tercer día. Por eso es que el sexto día Dios crea los animales que van a caminar sobre la tierra, los animales terrestres, y que crea al hombre para ponerlo sobre la tierra. Y obviamente pues llega el séptimo día donde ya todo está ordenadito y Dios descansa. Así que hay una estructura muy interesante allí en esa gráfica, ¿cierto? Así que mis hermanos, la realidad es esta. No podemos desconocer que Dios tuvo un proceso con la creación. Hayan sido millones de años, yo no tengo problema con ese lenguaje. Hayan sido días de 1000 años, porque para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. O haya sido días particulares, Dios creó un día unas cosas y luego esperó un tiempo, no sabemos cuánto, y llegó otro día donde creó otras cosas y así sucesivamente, que es otra interpretación. Lo cierto es que de todas maneras, Dios tuvo un proceso maravilloso con esta creación. Así que lo segundo que quiero que veamos es el camino del proceso. ¿Qué es lo que realmente creo que nos puede enseñar este pasaje, estando abiertos a las diferentes interpretaciones? Pues que, mis hermanos, de cierta manera, esta verdad también apunta a ti y a mí. Lo que quiero decir es que no solamente Dios creó esto, sino que hay mucho en la creación que Dios hizo. Porque una de las cosas que Dios hizo para la creación, ¿cómo fue que Dios empezó a traer las cosas a la existencia? Hablando. Dios trajo su palabra, pero Dios no solamente habló. Hay una palabra también que se repite mucho allí en esos versículos y es que Dios vio o Dios miró o Dios observó. En otras palabras, Dios trajo supervisión a su creación. Pero no solamente esto, sino que Dios, por ejemplo, separó las aguas de que estaban arriba de las que estaban abajo. Dios separó la luz de las tinieblas. Es decir, aun cuando Dios habla y observa su creación, Él sigue trabajando durante esos 6 días en su creación o durante el tiempo que realmente haya ocurrido esta creación. Así que allí se utilizan palabras como que Dios separó, Dios formó, Dios mandó, Dios hizo, Dios puso, Dios creó, hasta Dios bendijo. Mis hermanos, es una creación maravillosa. Es más, hasta se utiliza una palabra que Dios llamó a ciertos elementos de la creación. Dios mismo les puso nombre. Pensemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 3. Que es el primer versículo que vamos a estar entonces estudiando, aunque hoy no veremos todos los detalles de este pasaje. Pero ¿qué dice Génesis 1:3? Entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¿Qué hace Dios a través de la creación? Habla.
No he traído todos los versículos, pero por ejemplo en el versículo 6, Dios dijo que haya espacio entre las aguas y el cielo de la tierra. En el versículo 9, Dios dijo que hubiera separación entre la tierra y el mar y creó la vegetación a través de su palabra. En el versículo 14, Dios dijo que hubiera sol, lunas y estrellas. En el versículo 20 dijo que hubiera peces y aves. En el versículo 24 que hubiera animales terrestres. Y hasta cuando Dios fue a hacer al hombre, aunque lo formó con sus propias manos, pero aún antes de formarlo, ¿qué dice la palabra de Dios? Y dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces, lo que debemos entender es que Dios trae su creación en un proceso, valga la redundancia, creativo, donde una de las cosas que utiliza o las herramientas es su palabra, hablar. Pero no solamente Dios habló, por ejemplo, ¿qué dice el versículo 31 de ese primer capítulo, la primera parte de ese versículo? Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Pero pensemos en esa palabra. ¿Qué hizo Dios? Miró. O otra manera de decirlo es Dios observó. Dios se detuvo fijamente a mirar su creación. Como cuando una persona está trabajando y se detiene por un instante a mirar lo que está haciendo y dice, hombre, esto está quedando bueno. Claro, llega el momento en el que ya todo está hecho y mira todo lo que hizo y vio que era muy bueno, pero lo interesante es que no solamente lo dice al final. En el versículo 4 dice que Dios vio la luz que había creado y vio que era buena. En el versículo 10 dice que vio la tierra y el mar y dijo, esto es bueno. En el versículo 12 dice que él vio los árboles que había hecho, que daban fruto, que producían semilla. Dijo, esto es buenísimo, esto es muy bueno. En el versículo 18 dice que vio el sol, la luna y las estrellas y dijo que era bueno. En el versículo 21 dice que vio los peces, las aves. En otras palabras, Dios se detenía a observar su creación, a mirar cómo se desarrollaba su creación. Dios observaba, Dios supervisaba su creación. En el versículo 25, Dios vio los animales terrestres y dijo, esto es bueno. Y nuevamente, cuando todo terminó, aún tuvo un espacio, un tiempo para mirar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que Dios no solamente habla y las cosas llegan a la existencia, sino que Dios interactúa con su creación. Dios está pendiente de su creación. Dios supervisa su creación y la creación para Dios es buena, pero Él la está observando. Claro, a paso a paso. Versículo 4 del mismo capítulo. Y Dios vio que la luz era buena, pero allí está. ¿Qué hizo? Notemos nuevamente, Dios no solamente creó la luz, ¿cierto? Sino que, ¿qué dice? Y Dios vio que la luz era buena después de haberla creado. ¿Pero qué hizo? Separó la luz de la oscuridad. ¿Alguien me puede decir cuánto se demoró ese proceso? Esto ocurrió el primer día. ¿Se demoró 1 hora? ¿Se demoró 2 horas? ¿Se demoró 3 horas? El asunto es que, nuevamente, es un Dios que está formando esta creación, que la está moldeando. Como dice allí, está separando una cosa de la otra. Es un proceso, es un proceso. Si llegamos al versículo 7, aunque no lo he traído, ¿qué hace Dios? Separa las aguas de la tierra, pero las tiene que separar. Pregunta, ¿no las pudo haber Dios creado desde el principio ya separadas? Una vez más, no pudo haber creado Dios todo, en un solo instante, sin necesidad de, digamos, entrometerse en su creación. Ahí es donde lo que digo, si se tardó Dios millones de años, ¿cuál es el problema? Dios sabrá cuánto se habrá demorado. Pero si fueron 7 días de 24 horas, de todas maneras hubo proceso. Capítulo 1, versículo 10. Y allí está, Dios llamó a lo seco tierra. Aún le pone nombre a ciertas partes de su creación, no a todo. Es más, por ejemplo, a los animales no les pone nombre, porque ¿quién es el que les va a poner nombre a los animales? Pues más adelante, Adán, ¿cierto? Pero Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas, ¿cómo las llamó? Mares. Dios le puso este nombre a estos elementos de la creación y Dios vio que esto era bueno. En el versículo 5 dice que Dios llamó a la luz día. Dios le puso nombre al día y a la oscuridad llamó noche. En el versículo 8 dice que al cielo o al espacio, a la expansión la llamó cielo. Mis hermanos, el punto aquí, el segundo punto que hemos visto es, hay un proceso. ¿Cuánto se tardó? Yo no sé si tú crees que fueron 6 días, al igual que yo. Si es así, está bien. Si tú crees que fueron millones de años, yo no tengo problema, está bien. Pero hubo un proceso. Sea de 6 días o de millones de años, hubo un proceso. Y yo quisiera conectar esto con lo que dice Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio la palabra ya existía, o el verbo, el logos, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Hemos traído mucho este versículo en este estudio de Génesis. El que es la palabra existía en el principio con Dios, pero aquí está, Dios creó todas las cosas por medio de Él, nada fue creado sin Él. Lo que quiero es que pensemos en esto. Imaginémonos esto, un padre que tiene un hijo y que utiliza a su hijo para traer esta creación. Pero mis hermanos,
De cierta manera es hermoso. Nuevamente, no sé si lo puedes imaginar. No es simplemente un padre que le trae un regalo a su hijo, sino un padre que junto a su hijo traen a la existencia la creación. ¿Creen ustedes que Dios tenía afán de pasar tiempo con su hijo? Y como vimos hace 8 días, y no solamente el Padre y el Hijo, allí estaba también el Espíritu Santo. Dios en su plenitud. Así que, nuevamente, aunque mi postura en este momento no es que fueron millones de años, pero si fueron millones de años, pues mis hermanos, ¿cuánto puede disfrutar un padre la compañía de su hijo? Y más que los dos están involucrados en este acto creativo. Si hablamos de esta manera, bueno, aunque no son dos dioses, pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, pero allí están creando. Mis hermanos, esta es la realidad. Yo pienso que ese proceso creativo fue demasiado maravilloso, demasiado hermoso. Allí está la divinidad, la deidad interactuando en medio de su creación. Como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden, aunque la traducción correcta debería ser por la palabra de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Pero esto es hermoso. Dios estaba trayendo esta creación a la existencia y lo hizo a través de un proceso. Pero bueno, ¿a qué es a lo que apunta entonces todo este proceso? Es lo que quiero que veamos en nuestro último punto y es el resultado del proceso. Yo lo que quiero que pensemos es en algo. Nuevamente, Dios es todopoderoso y pudo haber hecho todo en un solo instante, pero se tomó su proceso. ¿Cómo habla este proceso a nuestras vidas? Quiero que pensemos en lo que dice el versículo 26, volviendo a Génesis 1. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Este versículo nos dice muchas cosas, obviamente no vamos a ver todos los detalles más adelante con la ayuda de Dios, pero lo que este versículo nos dice es que Dios pone al hombre en un lugar especial en su creación. La creación fue hecha por Dios nuestro Padre a través de su amado Hijo Jesucristo y el Espíritu moviéndose en medio del caos que había al principio. Pero aún así, esta tierra y todo lo que en ella hay fue entregada al hombre con un propósito, para que el hombre reinara sobre esta creación, gobernara sobre esta creación mostrando la imagen de Dios. Ese era el propósito. Así que, mis hermanos, quiero que pensemos en esto y tengamos muy en mente esto. Dios hizo todo esto con un propósito. Y aún ese proceso tuvo un propósito. Y nosotros, los seres humanos, tenemos una parte importante en ese proceso, en ese propósito. Por eso quiero que pensemos en lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Obviamente se adelantaron un poco en el tiempo, pero es necesario. Esta creación se echó a perder. ¿Y quiénes echamos a perder la creación? Aquellos en manos de quienes Dios puso su creación. ¿Pero qué hizo Dios? Nos creó de nuevo. Y nuevamente Él nos pone como su valiosa posesión. Pero lo que quiero que pensemos es en esto. Dios nos hizo nacer de nuevo ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad. A lo que quiero llegar es a esto. Esa creación en el principio, sea el tiempo que sea que se haya demorado, tuvo un proceso. Pero en ese proceso, ¿qué hizo Dios? Habló, trajo su palabra, pero también Dios se detuvo en instantes y observó. Es más, descansó al séptimo día, pero no sé si lo han notado, no solamente Dios descansó al séptimo día, por la noche Dios tampoco hacía nada. Cuando llegaba la tarde, luego pasaba que a la mañana siguiente. ¿Significa eso que tenemos que dormir 12 horas? No, significa eso que fue como Dios quiso hacer las cosas. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios nos hizo nacer de nuevo. Ahora somos una nueva creación de Dios, pero Él nos hace nacer de nuevo por medio de su palabra. Lo que quiero mostrar es que Él sigue utilizando los mismos elementos del principio. Es la palabra de Dios la que sigue transformando y cambiando nuestras vidas. Ahora, imaginémonos nosotros como esa creación al principio. Es más, hace 8 días lo mencioné, pero hoy es donde lo quiero enfatizar. Hace 8 días dije algo, no sé si alguien de pronto lo notó. Dije, no sé en qué día está Alex. No supiera yo qué día era, qué fecha era. A lo que me refiero es a esto. No sé si nosotros podamos identificarnos con esto y pensar, bueno, nosotros somos esa nueva creación de Dios. Dios, esa primera creación, se demoró algunos días en hacerla.
Eso mismo pasa con nosotros. La nueva creación que Dios está formando, tú y yo, aunque somos la creación de Dios y aunque somos su valiosa posesión, pero no somos una creación terminada. Estamos en un proceso. Yo no sé si tú sientas que estás en el primer día de creación o en el sexto día, pero ¿qué dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 13? Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Dios nos ha hecho de nuevo en Cristo Jesús, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Seguramente Dios ha hecho y está haciendo obras en nuestras vidas y seguramente hace lo mismo y Él mira nuestras vidas y dice, esto que he hecho en esta persona es bueno, pero todavía falta más. La palabra de Dios nos enseña que estamos en un proceso. Pensaba en este versículo y yo decía, qué bueno fuera que uno ya tuviera todo el conocimiento. Y les voy a decir, más para mí que estoy estudiando este libro, bueno, lo estamos estudiando juntos, pero me refiero a que yo tengo que traer la enseñanza y a veces digo, ¿por qué yo no me lo sé, no sé todo ya? Qué rico que yo ya supiera hebreo a la perfección. Estoy aprendiendo y es bastante difícil. Qué rico que yo ya supiera toda la Biblia de principio a fin y me la conociera para no tener que estudiar tanto. Pero todos estamos en un proceso el cual Dios quiere que lleguemos a la unidad en nuestra fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, que seamos maduros. Pero seguramente que si nos miramos a nosotros mismos hay todavía muchas cosas que hacen falta en nuestra vida. Como dice allí, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ninguno de nosotros está ya a la estatura de Cristo, ¿o sí? Estamos en un proceso, como lo diría Pablo en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Así que alguien puede preguntar, venga, pero ¿qué acaso Dios ya no me hizo? Hasta a veces pienso tanto en esto y digo, yo creo que esto lo lleva a uno a tener un poco de cuidado con las demás personas y con uno mismo, a no desesperarse con uno mismo ni con las demás personas. Porque muchas veces nosotros, y a veces por una falsa idea, a veces de solo apariencia, hemos visto a veces personas que uno piensa que es que creyeron hoy y al otro día ya son santos. De pronto algunos porque venimos de lugares donde tuvimos experiencias de que ese cambio parece tan evidente porque el cambio es solamente físico, externo. De pronto la persona se vestía de una manera y luego se vestía de otra. De pronto el hombre llegó así bien barbado como estoy yo y al otro día apareció afeitado. Entonces, wow, qué cambio, ¿cierto? Pero mis hermanos, lo cierto es que el cambio, la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, es una obra que Dios comenzó. Y esa obra es que buena, como en el principio. Si Dios empezó una obra en nosotros, puede ser que al principio nos veamos como estaba la creación al principio. Al principio puede que haya mucho caos, pero de algo podemos estar seguros, como dice el apóstol Pablo. Dios la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Pero cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. Así que me refiero a esto, a que es necesario, espero que esta palabra hoy esté trayendo consuelo a nuestras vidas. Es necesario entender que tú y yo, como esa creación al principio, estamos en un proceso. Y Dios está trayendo cosas buenas a nuestra vida y esas cosas buenas no son tanto cosas materiales, sino más bien esa obra de perfeccionamiento. Dios nos está puliendo, Dios nos está perfeccionando, Dios comenzó una obra y podemos estar seguros, Él la terminará. Un día seremos obra terminada, concluida, pero cuando Cristo vuelva o cuando seamos llevados a la eternidad, como lo dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. ¿Qué acaso ya no somos santos? Sí. ¿Dios nos llama santos o no? ¿Los tesalonicenses eran santos? Sí. ¿Pero necesitaban ser santos? También. Tú y yo somos santos, pero necesitamos que Dios siga obrando santidad en nuestras vidas y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. ¿Qué significa esto? Que es un proceso que cuando termina, cuando Cristo regrese. Porque digámoslo de esta manera, porque hasta el día de hoy, como lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo, Dios sigue trabajando y Cristo también. Y están trabajando en nosotros, están obrando en nosotros, perfeccionándonos, como dice el versículo 24, Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Si notamos también ese lenguaje, Dios llamó a la tierra, tierra o a lo seco tierra. Dios llamó a la luz día. Si notamos que esas mismas palabras son las palabras que se utilizan en el proceso que tú y yo tenemos, creados de nuevo por medio de Cristo a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su verdad. Pero Dios sigue trayendo su palabra para traer más orden a nuestra vida.
¿Que no es la palabra de Dios la que nos sigue edificando, nos sigue transformando? ¿Que no es la palabra de Dios la que necesitamos día tras día para que siga obrando en nuestros corazones? Pero no solamente Dios sigue obrando a través de su palabra. Él está pendiente de nosotros, somos su valiosa creación. Él nos está santificando, nos está perfeccionando. Él nos ha llamado, Él nos ha dado identidad en Cristo Jesús y Él comenzó una obra y Él la concluirá. Como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Pero ya estamos en la gloria eterna? No, todavía estamos aquí en este proceso. Todavía estamos en esta tierra que todavía tiene que ser transformada y cambiada. Y me refiero a ti y a mí, que estamos todavía en este cuerpo de carne. Pero notemos lo que dice. Dios los llamó a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, a veces pasar por este proceso es doloroso. A veces hay sufrimiento, hay angustias, dificultades. Mis hermanos, ahí es donde nuevamente la creación al principio no estaba muy bonita que digamos, pero Dios empezó a traer orden. Indudablemente, los procesos geológicos ocurrieron. Sea que hayan ocurrido a través de millones de años o en un solo día, parece ser hoy en día que hay más pruebas científicas. Aquí me meto un poquitico en el campo científico. Parece ser que hay más pruebas científicas de que esos procesos geológicos, que si miráramos desde un punto de vista humanista y literalista y de tiempo, pudieron haber tardado millones de años, es posible que hayan ocurrido de manera repentina. Vamos a poner un ejemplo. Los que han analizado muy bien, por ejemplo, el cañón del Colorado, yo no he ido, obviamente, yo no he salido ni siquiera de Colombia, pero a lo que me refiero es a que si conoces el cañón del Colorado, así sea por fotos o en videos, el Gran Cañón que está en Estados Unidos, los expertos dicen que eso, aunque pareciera que para formarse tomó millones de años, lo cierto es que la única forma explicable hasta el día de hoy, la mejor forma para explicar ese fenómeno del cañón y en otros lugares también, la mejor forma que tienen hasta ahora los científicos es que realmente eso ocurrió por un proceso que pudo haber tardado máximo 6 meses con unas cantidades de agua impresionante que movieron esas placas en un solo instante. Porque aunque tú puedes ver las capas geológicas, pero la forma en que quedaron ubicadas esas capas dan a entender que lo que trajo eso fue un cataclismo, una cosa impresionante. Pudo haber sido el diluvio o pudo haber sido al principio que también había mucha agua. Y Dios cuando formó todo eso, cuando trajo todo eso a la existencia, ahora, ¿Dios lo pudo haber hecho en un día o no? Y aquí es donde algunos hablan de la apariencia de edad. Voy a ponerles este ejemplo. Obviamente más adelante en las siguientes enseñanzas veremos esto con más detalle. Es mi postura, pero no estoy cerrado nuevamente a los millones de años. Si es así, pues gloria a Dios que así lo haya hecho. Pero yo quisiera que pensáramos en esto. El día que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Imaginémonos que estamos ahí, ¿cierto? Que nosotros estamos ahí con Dios. Y podemos ver a Dios formar a Adán. Cuando ya Adán está formado, cuando Dios lo formó y le dio aliento de vida, y es más, imaginémonos a Adán ya trabajando, poniéndole los nombres a los animales. Si tú y yo viéramos a Adán de esa manera, ¿cuántos años le pondríamos a Adán? Más o menos. Alguien puede decir, no sé, pues 25, 30, ¿cierto? Una edad media, ¿cierto? Pero ¿cuánta edad tiene Adán realmente? Pues Dios lo acaba de crear. Eso es lo que se conoce como apariencia de edad. Lo cierto es esto. Sea que Dios haya tardado millones de años, que eso trae mucho conflicto teológico, o sea que lo haya hecho en 6 días, de todas maneras en esta creación hay milagro. Hay milagro. Está la mano de Dios en medio de todo esto. Pero mis hermanos, de todas maneras lo cierto es esto. Dice entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Antes de que lleguemos a la gloria eterna, Dios sabe que, y aunque no nos guste, y no es que a mí me encante hablar de esto ni sea mi tema favorito, pero quizá tengamos que pasar momentos de sufrimiento, momentos en los que necesitamos ser restaurados, momentos en los que necesitamos ser sostenidos por la mano de Dios, momentos en los que necesitamos ser fortalecidos, afirmados, ¿o no? Como esa creación al principio, que necesitó ser formada, que necesitó la palabra de Dios, que necesitó de un tiempo. No sabemos
Si fueron 6 días de 24 horas o fueron largos periodos de tiempo, como haya sido, pero necesitaron un proceso. Tú y yo también lo necesitamos. Es más, quiero terminar de esta manera. Salmo 118, 24. De hecho, alguien diría, ¿y por qué con este versículo? Bueno, porque el salmista dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Nosotros estamos en Cristo. Pero cada día que Él nos tiene en esta tierra, mis hermanos, Él nos tiene con un propósito. Y aquí no quiero empezar a hablar como de manera moralista o emocionalista. Dios tiene planes con tu vida y todo esto. Bueno, lo cierto es que sí. Todos los que estamos en las manos de Dios, como es el título de esta enseñanza, estamos en un proceso. Y claro que Dios tiene planes con nosotros. Pero como lo acabamos de ver, pero eso significa que todo en nuestras vidas, como dice un lugar en la palabra, no lo he traído, pero nos lo sabemos de memoria. Si amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A este proceso, a este propósito, que lo podemos ver desde el principio. Todo tiene un propósito en el plan de Dios. Si, a lo mejor si tú y yo hubiésemos visto esa creación al principio, como estaban los versículos 1 y 2, diríamos, ¿y qué va a hacer Dios con todo este caos? A lo mejor si hubiésemos visto los 3 primeros días, ¿cierto? Hubiésemos visto allí los espacios, pero todavía no hay seres vivos en esos espacios. ¿Qué irá a hacer Dios con todo esto? Y Dios empezó a traer forma y a traer vida a toda esta hermosa y maravillosa creación, pero hubo un proceso. Dios tuvo un propósito y Dios tiene un propósito con nosotros. Y no necesitamos ser adivinos, brujos, magos o místicos, mis hermanos. El propósito de Dios contigo y conmigo es perfeccionarnos y llevarnos a su presencia gloriosa, como dice la palabra de Dios en algún lugar, sin mancha, sin arruga. Dios está obrando en nuestras vidas. Cada circunstancia, pensemos si no es verdad. A veces nos encantaría que Dios cambiara todas las cosas en un instante, ¿cierto? Pero mis hermanos, lo cierto es que Dios es un Dios de procesos. Y lo cierto es que Dios está obrando en nuestras vidas, pero Dios lo sigue haciendo como lo hizo al principio, con su palabra. Necesitamos su palabra, supervisando nuestras vidas a través de su espíritu, a través de personas a nuestro lado, hermanos que nos acompañan. Dios sigue formando nuestras vidas, nos llama a sus hijos. Dios nos ha dado identidad en Cristo Jesús. Yo no sé cuánto te falte a ti en este proceso. Yo siento que a mí todavía me hace falta mucho. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Como diría el apóstol Pablo, Él empezó esta obra y eso es lo importante. Él la continuará. Él empezó este proceso. Lo importante es que podemos descansar. Él un día presentará esta nueva creación, como al principio también, de manera perfecta y dirá, esto es bueno y bueno en gran manera. Y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que como Adán y Eva no caeremos. Es decir, Adán y Eva cayeron. Tú y yo cuando lleguemos allá a esa gloriosa perfección, estaremos ya terminados, completamente terminados. Pero lo que quisiéramos es que le diéramos gracias a Dios por tomarnos en sus manos. Porque así como esa creación necesitó que fuera Dios quien la formara, eso mismo necesitamos tú y yo. Nosotros no podemos, pero Él sí es capaz. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad maravillosa. Por recordarnos que así como en esta noche, tú traes tu palabra a nuestras vidas. Así fue tu palabra al principio quien empezó a traer, por ejemplo, luz en la oscuridad. Y eso es lo que queremos nosotros también, Señor. No sabemos en qué día de nuestra creación estemos. No sabemos cuántos días todavía falten para concluir ese proceso, pero es hermoso saber que estamos en tus manos. A lo mejor, como dice el apóstol Pedro, hoy puede ser que estemos en algún momento difícil, a lo mejor en una situación de sufrimiento, de dolor, pero sabemos que esto no durará para siempre, que es un proceso. A lo mejor quisiéramos que ya terminara, que ya pasara, pero tú sabes hasta cuánto durará este proceso. O a lo mejor hoy necesitamos ser edificados, fortalecidos, necesitamos ser corregidos, instruidos. Tú sabes qué es lo que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida, pero gracias por habernos tomado en tus manos. Gracias por traer orden a nuestra vida, aunque a lo mejor todavía vemos ciertas áreas que están desordenadas, pero esto es hermoso porque hoy podemos descansar y confiar que tú empezaste esta buena obra, y no es que estemos contentos ni satisfechos, todo lo contrario. Esta palabra hoy nos enseña que, claro, podemos y debemos ver esas imperfecciones que todavía hay en nosotros. Está bien ver esas falencias, pero ayúdanos a clamar a ti y a entender que tú eres el único que puede seguir obrando en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir amando tu palabra y a seguir escuchando tu voz, sabiendo que esta palabra es necesaria, pero no solamente tu palabra, sino
tu supervisión, tu guía, la verdad de tu espíritu, el poder de tu espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, así como tu espíritu se movía ya en el principio, síguete moviendo en nosotros. Hoy entendemos que este espíritu, tu espíritu, no es una emoción, no es algo que se pueda ver externamente, sino es ese espíritu, tu espíritu moviéndose en nuestros corazones, en nuestras vidas, obrando tu palabra, trayendo forma a nuestra vida que pueda estar en algún momento desordenada. Y por sobre todo, sabiendo que y descansando en que tú terminarás esta obra. Que así como un día, finalmente, tú miraste tu creación y dijiste, está buena, está perfecta, está buena en gran manera y descansaste. Gracias porque tú no te cansas con nosotros. Gracias porque tú sigues obrando en nosotros y sabemos que lo seguirás haciendo y es lo que te queremos pedir. Sigue por favor puliéndonos, perfeccionándonos. Sigue por favor trayendo orden a nuestras vidas. Sigue por favor trayendo tu palabra a nuestros corazones. Sigue por favor, continúa este proceso hasta que quede completamente terminado el día que Cristo, tu amado Hijo nuestro Señor, vuelva. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén.